Esta mañana en el estudio de la Radio Ciudadana el doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Guillermo Olivera Lozano. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal al auditorio? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Gracias a usted por aceptarla. ¿Qué tema no? Sí, claro, es un tema muy vigente, muy reciente en México. Sí, es reciente. Es reciente y las noticias que mencionas, pues, se centran principalmente en la Ciudad de México porque es la ciudad principal del país, la más atractiva para este tipo de nómadas digitales, que es el nombre que reciben muchas de las profesionistas que se vienen de nómadas digitales. Nómadas digitales. Ah, qué interesante. Porque precisamente pueden estarse desplazando según sus necesidades o según sus preferencias a una ciudad u otra, o a un país u otro, en función de sus gustos muy particulares o intereses muy particulares. Entonces, sobresalen las grandes ciudades, ¿no? Las capitales de los países, en este caso México, y no se descarta que ocurra también en ciudades del norte, no sé, Monterrey, Tijuana, por la cercanía también que facilita incluso desplazamientos más breves y con cierta frecuencia, con una mayor frecuencia. En otras ciudades más pequeñas, pues obviamente no hay noticias respecto a este proceso que esté ocurriendo. Yo no he escuchado del caso de Morelos, de Cuernavaca, ¿no? Que sería, digamos, la capital, la de mayor interés. Pero mencionabas el hecho de que esto genera un encarecimiento, ¿no? Eleva los precios muy rápidamente y a un nivel muy alto. Porque pues se trata de personas que llegan con dólares, con alto poder adquisitivo, y eso distorsiona obviamente el mercado, generando pues una especulación, porque los propietarios obviamente, como señalaste, van a preferir siempre rentar más caro si es que hay demanda. Y a quien pague a tiempo, además, ¿no? Y quien pague a tiempo, claro. Y esto además pues les permite ir haciendo otro tipo de contratos más precisos, que les aseguren pues ingresos a larga duración, más altos, y que se provoque este proceso de gentrificación que pues se define como una sucesión de tipo de pobladores según nivel de ingreso, en donde los de mayor ingreso, que son recientes, desplazan a la población original. Eso es la gentrificación. Esa es la gentrificación en términos muy sintéticos, ¿no? Es la sustitución de población original por nueva población que se distingue por mayor nivel de ingresos. Y entonces esto va ocasionando pues una readecuación de las funciones, de los servicios que se otorgan en las colonias en donde se da este proceso, porque se van mejorando las amenidades, los atractivos en términos de consumo, servicios al consumo, como son pues restaurantes, tiendas, supermercados, cambia. Y esto obviamente va generando un problema social, porque la gente pues originalmente que residente tiene que irse desplazando cada vez más lejos, porque además lo que se ha visto en el caso de la Ciudad de México es que empezó en una zona y de ahí como una oleada se va extendiendo, sí. Y entonces la colonia aledaña empieza a reproducir ese proceso, el aumento de rentas y sucesivamente, y entonces esto pues va generando una especie de oleaje que va impactando a diferentes estratos de la población, porque los alquileres van subiendo gradualmente
No, hacia la periferia. Los alquileres, la comida, Claro. los servicios, todo va subiendo de precio y llega un momento en que es inaccesible. Digo, yo hace un par de semanas regresé a la Ciudad de México y justamente tuve una reunión por esa zona de la Condesa. Mientras esperaba el tiempo para ir a una cita, fui a la cafetería de siempre. Sí. ¿No? A donde normalmente me tomaba el cafecito y pues no sé, con 80 pesos me tomaba yo a lo mejor un café y una pieza de pan, ¿no? Sí. Para pasar el tiempo un poco. Esta vez pagué 150 pesos, doctor. Sí, claro. Dije, pues, ¿de qué es el café? Sí. ¿De qué es el café y el pan? Y estaba aquello que era imposible prácticamente de encontrar una mesa, pero sí comienza a ver uno este fenómeno, ¿no? Sí. O sea, el lenguaje que se escucha, el idioma que se escucha, no es precisamente el español, ¿eh? Claro. O sea, es muy evidente, pues. Sí. Sí, y bueno, este proceso ya tiene tiempo, surgió por allá en los años 60 en Inglaterra, que es donde surge el término de gentrificación. Y bueno, es todo un fenómeno que tiene que ver también con el desarrollo de las tecnológicas, porque pues se pueden hacer ya cualquier tipo de trabajo no estando en la oficina, ¿no? Entonces, le dio un impulso muy fuerte la pandemia, porque, como sabemos, pues, se produjo el trabajo en casa. Así el trabajo en casa, entonces, el home office. Y entonces, eso generó pues, ahorros para las oficinas, precisamente, porque pues baja el consumo en electricidad, en insumos que en general se requieren. En agua, en café, en todo, sí. Y esos costos pues los asumió cada trabajador. Así es. Y entonces hubo oficinas o empresas que permitieron a sus trabajadores seguir trabajando en su casa, el home office. Otras que prefirieron que se regresara, y eso pues afectó el mercado inmobiliario porque cayó la renta de oficinas, cayó mucho, y entonces hubo ahí un problema pues para los dueños de esos edificios, pero también generó problema con el precio de la vivienda y el alquiler. Hay un problema mundial de asequibilidad de la vivienda que antes estaba muy centrado pues en países digamos, subdesarrollados o emergentes como los latinoamericanos y otros países. Sí, de economías débiles, pues, ¿no? Exacto. No hay altos índices de pobreza. Sí, entonces ese era un problema más característico de estas naciones, pero con la pandemia y estos procesos de home office, de plataformización de los alquileres, porque el fenómeno mundial del Airbnb, pues lo que ha hecho es retirar del mercado viviendas que antes eran de uso residencial. Ya. Entonces la gente rentaba para vivir. Y lo que dio lugar a esta plataformización a través del Airbnb, que es un tipo de plataformización, porque está el de los taxis, está el de la comida a domicilio. Todos por aplicación, sí. Entonces, fenómeno de plataformización del alquiler, pues lo que ocasiona es que produce escasez de vivienda para vivir y se pasa o se traspasa a una oferta de alquiler para pasear, para vacacionar. Sí. Y entonces la gente se da cuenta que gana más, cobra más renta mediante el alquiler para vacacionar que para el alquiler para vivir. Sí, por supuesto, porque el deterioro de la casa es mucho menor, ¿no? Para empezar, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que busca vivienda para vivir? Pues resulta que empieza a haber un incremento en el precio de esta, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante amplio, bastante complejo, relativamente novedoso y que tiene como efecto principal el problema de asequibilidad de la vivienda. Asequibilidad es
facilidad para acceder es a la ello, ¿no? capacidad de pago que tiene la gente para pagar una renta o para pagar la hipoteca de una vivienda que compró y que A crédito. a crédito, ¿no? Entonces se considera que la asequibilidad adecuada es cuando se destina máximo el 30% del ingreso para pagar la renta o la hipoteca. Y más o menos se cumplía, pero es asequible para una persona. para una persona. 30% de mi ingreso mensual Exactamente. para eso. Si destina más, ya no es asequible porque compromete sus ingresos demasiado y ya no le va a alcanzar para el transporte, Para comer, o para alimentos, para escuela, no tiene que sacrificar otros aspectos. Entonces, esa es la asequibilidad y hay un acuerdo internacionalmente en que debe ser 30%. Y antes se consideraba que quien no podía pagar una hipoteca por falta o por insuficiencia de ingreso, podía pagar una renta, un alquiler, porque pagaba menos del 30%. Sí, claro. Pero resulta que esto ha cambiado mucho, que ya ni siquiera la vivienda de alquiler es asequible como lo era en comparación con el pago de una hipoteca, y entonces también el alquiler se está notando que absorbe ya más del 30% de los ingresos de una familia. Estamos ante un fenómeno mundial. Sí, es un fenómeno mundial, ¿no? de falta de asequibilidad de la vivienda. De la falta de capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, para comprar o para rentar, dónde vivir. Sí. Vaya tema, ¿eh? Y por eso es que también después es un fenómeno que surge con la crisis financiera global de 2007-2008, de las hipotecas. Exactamente, que en Estados Unidos tuvo su origen, junto con Inglaterra, Irlanda, España, fueron los principales países que tuvieron ese problema. Y hubo suspensión de construcción de vivienda, suspensión de otorgamiento de hipotecas, surgió el fenómeno de, ¿cómo le llaman? Cuando expulsan a la gente que no puede pagar. Desalojos, Desalojos, ¿no? Sí. Desalojos. Y entonces, además, vino un deterioro de los salarios. En España esto fue brutal, fue durísimo. Exactamente. Entonces, ha habido desde entonces un deterioro de los salarios a nivel internacional, pues que hace que la gente tenga menos capacidad de pago para esto. Vaya tema. Por eso, mire que era importante, doctor, comenzar a hablar de este asunto, porque puede parecer lejano. Está pasando en la Ciudad de México, pero si es un fenómeno mundial, tarde que temprano nos alcanza, ¿eh? De una o de otra manera. Bueno, ya dimos un repaso muy breve sobre este fenómeno social que afecta al mundo, tema de la asequibilidad en la vivienda, este término que se ha popularizado y que tiene expresiones ya cada vez más constantes en nuestro país, en la Ciudad de México particularmente, la gentrificación, del que hay que estar atentos, hay que estar muy, muy atentos revisando pues cómo se comporta. La pregunta que nos hacemos todos, o nos comenzamos a hacer quienes estamos revisando el asunto, y el tema es en qué momento nos alcanza, en qué momento comienza a hacerse presente en nuestra comunidad, en nuestro estado. Y también pregunta, doctor, ¿a dónde va hacia dónde va la propuesta, o hacia dónde va el futuro? ¿Cómo se puede plantear? ¿Del urbanismo, de la urbanidad en el estado de Morelos? ¿Sí es correcto el término? Digamos que lo entiendo como hacia dónde va el proceso de urbanización, cómo va a distribuirse la población y la actividad económica en el territorio de Morelos, qué peso van a tener sus ciudades, cómo van a captar esta población, la actividad económica, qué problemas va a producir en términos de espacio para seguir construyendo la vivienda que se demanda, ¿no? Naturalmente, por crecimiento natural y social que tiene la población, y qué representa para los gobiernos municipales y el estatal
en términos de demandas que va a haber de infraestructura, de equipamiento de salud, equipamiento escolar, vialidades, servicios de transporte. O sea, claro, la urbanización no solamente es la construcción de vivienda y la llegada de población, sino la satisfacción de las demandas que se requieren. Fíjese, doctor, este año, este septiembre de 2025, se van a cumplir 30 años, 30 años, ¿verdad? Del sismo del 85. Ayúdame con la cuenta, por favor, ya que en 30 años. Si no 40. Bueno, 40 años. Sí. 40 años del sismo del 85. 4 décadas. Y los morelenses tenemos muy claro qué pasó después del 85. Sí. Esta ciudad cambió. Sí. El estado cambió. Vinieron miles de familias, no miles de personas, miles de familias, y por tanto fueron miles de personas también, que llegaron de un momento a otro porque se vino para acá. Bueno, el gobierno federal descentralizó instancias de gobierno. Capufe, por ejemplo, que fue una de las dependencias más grandes de gobierno, vinieron para acá. Banobra, si no me recuerdo, en algún momento estuvo por acá también, completito, ¿no? Fueron familias que se vinieron a vivir. No estábamos listos, no había suficiente vivienda. Y desde entonces, yo al menos como morelense tengo la percepción desde que de esa explosión poblacional que llega de un momento a otro producto de un fenómeno natural y de una desgracia que fue un sismo en la Ciudad de México, todo ha sido poner parches y parches y parches, ir tratando de resolver cosas, y la ciudad creció. Bueno, la ciudad y las ciudades, el Estado. Ya somos 1,5 millones de habitantes en el Estado. ¿Estamos listos? ¿Está listo el Estado, sus ciudades, para crecer ordenadamente, o tenemos un problema? ¿Cómo lo ve la investigación, doctor? Bueno, voy a hacer algunos comentarios. Una precisión sobre la población total del Estado ya desde el censo de 2020. Andábamos por los 2 millones. Ya 2 millones. 2 millones. Y ¿cómo se distribuye esta población? Bueno, se distribuye, pues puede uno hacer diversas clasificaciones, pero territorialmente podemos decir que entre el campo y la ciudad. Bien. Y mayoritariamente esta población pues es urbana. O sea, la población de Morelos, como la población nacional, hace ya tiempo que mayoritariamente es población urbana, porque es un proceso natural. Digamos, hay una evolución de largo plazo donde en todos los países sigue este proceso, la distribución de la población. Empieza a predominar en el campo. Por ejemplo, en 1900 era 80% población rural, todavía en 1910 en Morelos. Pero pues las actividades industriales, los servicios, el comercio, pues crecieron más porque tienen una mayor productividad económica, y entonces como el campo a su vez tanto tiene alta productividad económica como en algunos sectores no la tiene, en los sectores en que la tiene, como se hace eficiente, requiere menos mano de obra y expulsa gente. Y donde no es eficiente, bueno, pues ocupa poca. Entonces hay un vaciamiento del campo hacia la ciudad. Bueno, entonces esto es de largo plazo. Entonces, pues, por ejemplo, si nos preguntamos dónde va a vivir la población del Estado dentro de 10 años, la respuesta sería que va a vivir en el mismo lugar. Bien. Pero en 20 o 30 años va a haber variaciones. Entonces, uno, si recurre a los datos estadísticos y ve gráficas, cómo se comporta la población, pues encuentra que se requieren 20 o 30 años para que haya modificaciones. Si el proceso es de forma natural, ¿a qué me refiero con de forma natural? A que solamente intervienen en ese proceso de crecimiento la tasa de natalidad, es decir, el crecimiento natural, número de nacimientos, la tasa de mortalidad, y la migración. Esos son los 3 factores que influyen en cómo crecen las ciudades o las ciudades dentro de un estado. Y entonces, pero hay fenómenos como el que mencionaste, fenómenos naturales, o puede haber otros tipos de fenómenos. Aquí ha habido 2 grandes procesos diferentes que actúan como detonantes, es decir, que son que impactan de momento. Uno es el sismo precisamente del 85, que pues generó muchos daños en la Ciudad de México y dio lugar a un programa de descentralización económica que llevó, bueno, que
ocasionó la salida de oficinas, de secretarías, instituciones de la Ciudad de México. Algunas se vinieron aquí, otras se fueron a otros estados. Una muy importante fue, por ejemplo, el INEGI, que se fue a Querétaro, y que también fue un detonante. Perdón, a Aguascalientes. Aguascalientes, la Comisión de Textos Públicos se fue a Querétaro, justamente. Sí. Sí. Y aquí, bueno, Salud Pública, el IMTA, Conagua, la misma Universidad Nacional se vino para acá. Entonces fue un impacto muy grande que evidentemente altera el ritmo de crecimiento, la ocupación de espacio, la demanda de recursos. De vivienda. Genera desigualdades en ingresos incluso, porque, por ejemplo, INEGI en Aguascalientes, pues llegó gente con una mayor capacidad de compra, y entonces eso genera inflación en el lugar donde llegan, entre otros procesos, ¿no? Y bueno, ese es uno de los fenómenos que altera la tendencia natural a largo plazo de los procesos de urbanización. Otros pueden ser procesos económicos, y lo hubo aquí en Morelos en los 60s, la segunda mitad de los 60s, que fue la construcción de la ciudad industrial Valle de Cuernavaca, conocida como CIVAC, que fue un impulso económico muy fuerte a través de la industrialización, que se tradujo en que produjo los inicios de la zona metropolitana de Cuernavaca. Entonces ese también fue otro evento importante. Y bueno, puede haber ya eventos, pues una guerra, ¿no? Conflictos que ocurren en otros lugares. Seguridad pública, por ejemplo, bueno, ¿no? Seguridad pública es muy importante porque se mide la migración de la población, es decir, cómo se desplaza de un estado a otro, o de un municipio a otro, o de un país a otro. Y anteriormente las principales causas de migración de la población en el país pues eran por búsqueda de trabajo y por reunión familiar. O sea, la gente que migraba lo hacía por trabajo, porque buscaba generalmente trabajo, y ya después se reunía con su familia y aumentaba la migración. Pero desde los 2000 para acá se viene registrando que un motivo ya importante de la migración de la población es efectivamente la inseguridad, que genera desplazamientos, ¿no? Porque la gente pues ya no está segura en el lugar donde habitualmente residía. Y es imposible pues vivir ahí, ¿no? Y se va, sí. A veces voluntariamente, a veces obligados, sí. A veces obligados. Y bueno, entonces me avisan. Vamos a pausa, me permite, me permite, doctor, vamos a hacer una pausa. Sí. Estamos en la Radio Ciudadana. ¿Qué tema, mire, tan interesante? Porque nos ayuda, amigos y amigas del auditorio, a entender aquí en Morelos un poco cómo nos fuimos constituyendo, ¿no? Como sociedad. Sí, claro. Como sociedad, cómo nos fuimos organizando, por qué somos tantos. ¿Por qué tenemos esta idea todavía? Muchos morelenses, pues que vivimos aquí en esos fabulosos y dorados años de los 80, antes del sismo, decimos una ciudad tranquila, Avenida Plan de Ayala estaba solita, Cuauhtémoc estaba solito, tomar un taxi era un triunfo porque había muy pocos. Era una ciudad muy tranquila, y de pronto esto se revolucionó. Y desde entonces, pues con estos temas que nos aporta el doctor Olivera, pues vamos entendiendo todavía más por qué razón somos tantos en esta región, en esta zona, y los retos que esto significa. Doctor, me comentaba, nos planteaba, quizá en la pregunta ¿dónde viviremos en el corto plazo, en 1 o 2 años los morelenses? Pues quizá en el mismo lugar, pero en 30 años podría haber cambios. ¿Qué sustenta esto, doctor? Sí, voy a retomar un poquito lo que dije hace unos minutos. Por favor. Estos procesos demográficos y urbanos son de largo plazo siempre para notar cambios, porque en 10 años no alcanza a ser suficiente, pero se empiezan a notar a los 20 años y a los 30, salvo que ocurran esos eventos muy extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, económicos, catastróficos, naturales. Y bueno, pero puedo mencionar algunos cambios que han ocurrido en el Estado, y también dar algunos datos muy breves sobre cómo nos repartimos los habitantes de Morelos en nuestras ciudades. ¿Cuántas ciudades hay? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el Estado hay 3 tipos de
ciudades, digamos, a nivel, y son también las que hay a nivel nacional, porque estas las define CONAPO, INEGI y la SEDATU, en una publicación que hacen cada 5 o 10 años que se llama Delimitación de Zonas Metropolitanas. Como el estándar, digamos, que hay a nivel nacional. Exactamente, y ellos nos dicen en cada estado cuántas ciudades hay y de qué tipo son. Bien. Y hay 3 tipos, según la publicación del 2018 de SEDATU, INEGI y CONAPO. El primer tipo de ciudad que existe en todos los estados de México son las zonas metropolitanas. Estas son las ciudades más importantes, más pobladas, más extensas, porque son producto de la conurbación del área urbana de varios municipios. Entonces aquí, aunque decimos Cuernavaca, pues en realidad no vivimos solo en Cuernavaca, sino que vivimos en la zona metropolitana de Cuernavaca. ¿Qué es? Que está constituida por varios municipios que están unidos en sus construcciones. O sea, uno pasa de una calle a otra y no se da cuenta que cambió de municipio. Por eso, porque ya es una zona muy integrada. Entonces, el primer municipio que se integró fue Jiutepec, a raíz de la instalación de CIVAC, precisamente. Eso fue un detonante económico que produjo industrialización, actividad económica, y creció mucho en los 60 y fines de los 60 y los 70. De ahí después se conurbó Temisco. De ahí se conurbó Emiliano Zapata. Después Xochitepec. Más recientemente se considera ya Tepoztlán también conurbado. También ya conurbado como zona metropolitana de Cuernavaca, y Huitzilac. Entonces todos esos municipios y todos los habitantes que ahí están pueden decir: yo vivo en la zona metropolitana de Cuernavaca. Esa es la principal, porque abarca el 50% de la población del... O sea, de los 2 millones de habitantes que hay en el estado, números cerrados, sí, vivimos en la zona metropolitana. Está 1 millón. 1 millón. 1 millón en la zona metropolitana. Y después la segunda zona metropolitana es Cuautla, que está... esta se formó a partir de los 80 con la conurbación con Yautepec. Ayala. Y después está Atatlaucan, Yecapixtla, y tiene una población de 480,000, 88,000, y estos datos son del 2020. Bien. Entonces, en estas 2 ciudades vive casi 1,5 millones. Uy, en esas 2 zonas metropolitanas. En esas 2 zonas metropolitanas. La de Cuernavaca y la de Cuautla. Ajá. 1,5 millones. 1,5 millones, que es el 75%. Y esto ha sido muy estable porque desde 2000, por ejemplo, comparando cómo han evolucionado, la zona metropolitana de Cuernavaca representaba el 47% de la población del estado, y en 2020 el 52%. Es decir, ha venido viendo una acentuación de la concentración de la población en la zona metropolitana de Cuautla. Sigue creciendo. Sigue creciendo. Y incluso sigue aumentando su participación, le está ganando a todas, le está ganando a Cuautla. En el caso de la zona metropolitana de Cuautla, en el 2000 representaba 23% y en el 2020 24%. Es decir, también viene ganando concentración. ¿Esto qué quiere decir? Que están perdiendo las ciudades las otras ciudades, las más pequeñas. Está ocurriendo esta metropolización del desarrollo urbano. O sea, para verlo de manera práctica, quizá, a ver, lo pienso ahora en esta zona, en Cuernavaca, en la zona metropolitana, pues a lo mejor alguien que está viviendo en Mazatepec, en Coatlán del Río, busca acercarse o a Temisco o a Cuernavaca, si de preferencia, o a Xochitepec, quizá, ¿no? Sí. Para estar un poco más cerca de su oferta de centro de trabajo, que es la capital o la zona metropolitana. Se van moviendo. Sí, es un fenómeno asociado al proceso de urbanización, que es la movilidad residencial o movilidad cotidiana. La movilidad cotidiana. ¿Qué es la movilidad cotidiana? Pues que la gente vive en un municipio, pero trabaja en otro. Así es. O incluso puede haber movimientos intermetropolitanos, movilidad intermetropolitana, que vive en una zona metropolitana y vive en otra. Sí. Y entonces, yo lo veo en la universidad, por ejemplo, hay estudiantes, o que estudian, no estudian o trabajan. Entonces, estudiantes que vienen a estudiar de Cuautla a Cuernavaca.
o del sur, de Jojutla o de Guerrero, Sí. ¿no? Y bueno, pero en términos de la gente que trabaja, pues mucha gente que está en Cuernavaca viene a trabajar de Jiutepec, de Jojutla, de Emiliano Zapata. Y pues ese es producto precisamente de que las oportunidades de trabajo se concentran obviamente en la ciudad que concentra la población, Claro. que es Cuernavaca. Bueno, esas son los dos principales tipos de ciudad, los más grandes. Pero hay otro tipo de ciudad que es la conurbación, que apenas se están juntando físicamente dos áreas urbanas pequeñas, y entonces como ya rebasaron sus límites, esa es una condición, que rebasen los límites de un municipio, se llama conurbación. Y entonces el otro tipo de ciudad que existe en Morelos es la conurbación, que en este caso es Jojutla, Tlaquiltenango. Se han conurbado. Y Es la zona conurbada. Se llamaría, bueno, pues sí, se aceptaría, ¿no? Zona conurbada. Zona conurbada, zona en esa conurbada. zona, sí. Ahora, internamente, desde los años 80 ya se ha establecido que Jojutla es una zona metropolitana, junto con Tlaquiltenango. Incluso en el periodo de Graco Ramírez hubo un decreto donde se le denominó así como zona metropolitana, porque el propósito era que recibiera recursos del fondo metropolitano que existía. Que existía, sí. E incluso ese fondo metropolitano produjo precisamente que se inflara la cantidad de zonas metropolitanas en el país, y hubiera un sobredimensionamiento del proceso de metropolización, porque había interés de los gobiernos estatales porque sus ciudades para que recibieran dinero, claro. Entonces eso, independientemente de los fines, digamos, el problema fue que sobredimensionó para las mediciones el proceso de metropolización. Ya se corrigió, ya no se considera desde la SEDATU, CONAPO, INEGI, que oficialmente son quienes determinan cuáles son las zonas metropolitanas. Bueno, ya no se considera ahorita a Jojutla como zona metropolitana, aunque internamente me parece que sí. Bueno, esta área conurbada o zona conurbada de Jojutla, Tlaquiltenango, pues representa solamente, me faltan las otras ciudades. Voy a decir primero las otras ciudades. Las otras ciudades son centros de población o centros urbanos simplemente, y serían 6, aparte de la conurbación Jojutla, Tlaquiltenango, serían Xochocotla. Fíjense, la conurbación Jojutla, Tlaquiltenango en el 2020 tenía 36,000 habitantes, que es la tercera ciudad en importancia. O sea, es muy pequeña en comparación con las dos primeras ciudades, ¿no? Bien. Después de esta le seguía Xosocotla con 24,000 habitantes, Zacatepec de Hidalgo 21,000, Puente de Ixtla con 20,000 y Azochapan con 19,000. Esas son las 6 ciudades después de las dos zonas metropolitanas que le siguen en importancia. Entonces, como se puede ver, no compiten como zonas atractoras de población, pero que sí pueden ser un detonante más adelante, porque si uno cuenta la población de Jojutla, Tlaquiltenango, Xosocotla, Zacatepec, Puente de Ixtla, son más de 100,000 habitantes. Más de 100,000, sí. Y uno no lo tiene a veces en mente, pero 100,000 personas, 100,000 habitantes, pues es una cantidad ya importante. Si estuviera toda junta, sería una ciudad ya de peso. Incluso aquí hay un comentario que quiero hacer, es que en 1970 Zacatepec era la segunda ciudad más importante después de Cuernavaca. Zacatepec era la que tenía más habitantes. ¿Por el ingenio? Por el ingenio. Que Cuautla. O sea, ahorita Cuautla tiene casi 500,000 y Zacatepec se quedó en 21,000. Se puede decir entonces que, a ver, para entender este fenómeno, sí, el deterioro, digamos, o lo que haya sucedido con el ingenio, ¿no? En su capacidad de producción, de atracción, de convertirse en una fuente de trabajo, porque no solamente era quien trabajaba en el ingenio, sino alrededor, ¿no? Exacto, sí. Vino a menos, eso es un hecho. La industria azucarera cambió, vino a menos, sí. y esto pudo haber dejado
en el retraso, digamos, a Zacatepec. Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, así de crudo, pues dejó de crecer, dejó en todos los sentidos y se estancó. Exactamente. El campo en general ha venido perdiendo peso económico. Sí. Porque los tratados de libre comercio de los 90 colocaron al país en desventaja con respecto a Norteamérica. Exacto. Porque allá se protege la agricultura, se le impulsa, se le da apoyo, y acá se obligó a no darle apoyo. Y al no darle apoyo porque se decía pues que no era competitiva y convenía más comprar productos ya elaborados, ¿no? Porque eran más baratos. Fíjense nada más. Y nos iba a beneficiar. Fíjense nada más, amigos, cuando hay temas que entran de pronto a la discusión. Yo recuerdo muy bien este periodo previo en el que el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que es quien impulsa este tratado de libre comercio por primera vez entre Estados Unidos y Canadá, en el marco pues de la liberalización de la economía, lo que se llamó justamente el periodo neoliberal, ¿no? Sí. Económicamente hablando. Y bueno, había voces que entonces advirtieron esto que hoy se está comentando, doctor. Si se firma ese tratado, vamos a dejar a los campesinos desprotegidos, y en 20, 30 o 40 años vamos a pagar las consecuencias. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo, ¿no? Y hoy fíjense cómo con este análisis a 40 años de distancia, porque eso tiene también más o menos el tratado, más o menos, podemos resolver o entender por qué a veces uno pasa. Lo digo con mucho cariño, para Zacatepec. Por favor, no se vayan a sentir. Por favor, nos escuchan mucho por allá. No se vayan a sentir. Pero a ver, tenemos que ponerlo en blanco y negro. Salvo el estadio que se acaba de hacer hace algunos años, ¿qué más ha cambiado en Zacatepec? Uno pasa por Zacatepec y es la misma avenida, el mismo pueblo, en las mismas condiciones, pues, o sea, no se ve un cambio, una transformación, ¿no? Como ya tuvo que suceder en Jojutla a propósito justamente del sismo del 2017, que por lo menos una parte de la ciudad tuvo que ser remodelada, reconstruida y que se ve un cambio, si no, quizás seguiría igual. Bueno, ¿qué temas estos? Fue justamente en la década de quizá de los 50, 60, ya tenía esta etiqueta de ser una metrópoli, le llamaban, porque estaba aquí gente de todo el mundo, ¿no? Había gente de todo el mundo, el Shah de Irán tuvo su casa aquí, artistas de Hollywood, artistas mexicanos, había pues, era Cuernavaca una ciudad de un brillo a nivel internacional, producto pues de sus características, pero evidentemente cambió. Tenemos de aquello solamente el recuerdo, aunque todavía tiene estas características de una ciudad pues hermosa, ¿no? Porque lo es, su clima es excepcional, lo es todavía, a pesar de todos los pesares, todavía. Y comentaba justamente con el doctor. Le preguntaba, doctor, entonces, ¿por qué el Cuernavaca es tan cara? Pues justamente por esa etiqueta que se quedó, ¿no? De que era una ciudad turística. Digo, es una ciudad con vocación turística, pero no es esa la vocación de Cuernavaca al 100%, doctor. ¿La verdad o sí? Yo creo que tiene que ver con el tamaño del estado, que es pequeño, y entonces el estado tiene atractivos turísticos que se pueden visitar pasando primero a Cuernavaca, porque efectivamente Cuernavaca y el estado tiene una especialización económica que no se centra en una sola actividad. Son varias las actividades importantes. Una pues es la industria. A nivel de estado es el campo. Aunque ha reducido bastante su participación, sigue teniendo importancia la actividad agropecuaria. Los servicios también. Entonces, no es solamente una actividad la que caracterice ni la ciudad ni el estado. Sin embargo, sí tradicionalmente ha estado vinculada a habitantes de la Ciudad de México de alta capacidad económica que, pues, digamos que consideraban a Cuernavaca como su jardín, ¿no? O como una ciudad de descanso. Sí. Y había desde entonces un mercado importante de segundas residencias. Esas segundas residencias de artistas, de políticos, de empresarios. Que tenía aquí sus quintas. Exactamente. Y entonces eso
hacía que a Cuernavaca se le considerara, por lo tanto, turístico desde entonces y se le sigue considerando. Y que hubiera demanda por servicios turísticos. Ya. Y eso ha implicado que el costo de vida, por lo tanto, se haya elevado siempre. Siempre ha sido más alto que la Ciudad de México, por ejemplo, el costo de la vida. Y el mercado inmobiliario es muy dinámico en Cuernavaca y el estado. Hay mucha compra-venta de propiedades. Por eso, porque la gente tiene su casa, después la vende, llegan otros, hacen lo mismo y eleva los precios. Y entonces la gente local pues tiene que buscar opciones en las periferias de la ciudad. Sí. Y ese es un proceso que caracteriza a las dos ciudades principales de Cuernavaca, pero que también es algo que ocurre a nivel nacional. Entonces hay dos mercados al final, en el mercado formal, que pueden acudir quienes tienen capacidad económica, y quienes no pueden acudir a ese mercado, porque es más barato, se van al mercado informal. Al mercado informal, sí. Y entonces... Tengo más comentarios, gracias. Le manda a saludar el Leonardo Ove, dice un saludo al doctor Guillermo. Martelena Maldonado, nuestra productora, me dice: estoy totalmente de acuerdo, lamentablemente Zacatepec ha sido víctima del abandono por parte de quienes han tenido la responsabilidad de gobernar. Es doloroso ver cómo un municipio tan hermoso y con tanto potencial se encuentra agonizando por la falta de obra pública, el deterioro del comercio local, la nula difusión cultural y sobre todo la evidente falta de interés por parte de sus autoridades. Zacatepec merece mucho más. Sí, estoy de acuerdo. Les mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Zacatepec. Lo decimos con mucho cariño, o sea, no estamos aquí diciendo que es un... yo creo, de verdad, con esta historia del ingenio que sigue funcionando, lo que podría ser Zacatepec, y no se ve pues por dónde haya un avance, un crecimiento, una transformación. Minutos finales, doctor, para cerrar. Si es que se puede cerrar esta conversación, yo creo que no se puede cerrar esta conversación. El tema está interesantísimo, de verdad, porque creo que todos nos tendremos que plantear pues hacia dónde vamos los morelenses, ¿no? Cómo vamos a vivir en los próximos 30 años, dónde vamos a vivir con toda esta demanda de cosas que vemos que evidentemente ya no funcionan, ya se gastaron, ya son insuficientes. ¿Para dónde vamos? Sí, bien, pues es siempre la pregunta que uno quisiera contestar y todos quisiéramos oír la respuesta. Sí, honestamente sí. Quisiera oír una respuesta que me diga, mira, hay solución y vamos a pasarla a todo dar, ¿no? Claro, pero pues... también las respuestas generales que se dan a esto pues consisten en que pues debe haber una mayor implicación por una parte de los gobiernos municipales, porque se ha visto que la mayor cantidad de recursos que se utilizan para solucionar los problemas de equipamiento de la población, pues son recursos estatales que generalmente gestiona desde la federación, y falta una implicación mayor de los municipios, pero que no lo pueden hacer porque también les faltan recursos. Sí. Es decir, es el último nivel de gobierno y donde pues el goteo de recursos que hay desde la federación se va reduciendo, y como sabemos pues siempre son insuficientes. Y luego los que tienen luego los malgastan. Entonces, al parecer se requeriría que los gobiernos municipales tuvieran capacidad de cobro de impuestos como el predial, que se considera que se ayudaría mucho si se cobrara el impuesto predial como debiera ser, pues ganarían en captación de recursos y eso permitiría resolver mejor los problemas. Habría que implicarse también los pues empresarios tratando de generar actividad económica, ¿no? Generar empleos a través de la inversión, pues en algunos proyectos de peso. Pero
obviamente la decisión que ellos toman pues se basa en estudios de mercado que hacen y finalmente es el mercado el que determina dónde se va a hacer más redituable, ¿no? La inversión. Y en este caso, pues lo vemos con los últimos proyectos aquí de los centros comerciales, pues están en Cuernavaca, ¿no? Están en Cuernavaca porque su estudio de mercado les indicaron pues que es donde está la demanda. Pues hay 1 millón de habitantes, ¿sí? 1 millón potencial de compradores, sí. ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, bueno, se necesitaría quizá otra oportunidad para poder comentar más respecto a esta pregunta. Se lo voy a pedir, doctor, que sí nos permita tener una nueva conversación sobre este tema, porque no podemos en un programa en 1 hora entender esto que ya nos advertía y nos decía con mucho tino, pues esto es un fenómeno finalmente, ¿no? Un fenómeno social. Sí. Todo esto. Y el reto de la urbanización, o hacia dónde van los proyectos de urbanización en este estado con estas características, ya por lo pronto nos ayuda a ubicarnos, esto que nos acaba de comentar, dónde está distribuida la población, qué tipo de ciudades son, ¿no? Sí. El peso, la importancia que tiene y las complejidades que significa, ¿no? Para empezar, por lo pronto.